están? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. El escándalo de la filtración masiva de Facebook no se detiene. Y es que el problema apunta no solo a que se puedan filtrar nuestros datos o que se usen para saber cuáles son nuestros gustos o descubrir qué productos ofrecernos por Internet. No, lo que acá se investiga es si esos datos sirvieron para influir en procesos electorales, como en los comicios presidenciales estadounidenses o en el Brexit. Influir no solo en nuestros hábitos de consumo, sino en el destino de un país. Así como sacado de una película o de una serie de televisión, eso es lo que se investiga y lo que ha llevado a que el creador de Facebook haga todos sus esfuerzos en dar excusas satisfactorias. Claro que no le ha servido de mucho. Las acciones de Facebook en la bolsa caen con la misma velocidad que los índices de confianza. Es por eso que hay quienes se pusieron de inmediato a buscar más información sobre cómo aumentar la privacidad y así seguir usando Facebook, mientras otros llaman derechamente al boicot de lo que ahora llaman la red antisocial. Este es el tema que vamos a estar analizando esta noche acá en el debate de Vía Pública y tenemos una pregunta también para que ustedes la contesten ahí en el fanpage de 24horas.cl. Vamos de inmediato con esa pregunta que dice: ¿dejarías Facebook si vuelve a ocurrir un caso de uso inadecuado de información personal? ¿Sí o no? Están ahí las alternativas para que votes y vamos a estar revisando los resultados al término de este Vía Pública. Vamos con los titulares. El presidente Sebastián Piñera comprometió la realización de una auditoría a los hogares del Sename para conocer la situación de los niños y niñas. Fuerte cruce entre exministros de Bachelet y el actual gobierno por los cambios al protocolo del aborto en 3 causales ingresado por el oficialismo. Bolivia concluyó su presentación de alegatos orales en La Haya. El presidente Evo Morales aseguró que la aspiración marítima es irrenunciable y Chile prepara su defensa final. Bien, vamos a hacer una pausa y ya regresemos de inmediato con el debate en Vía Pública. Bueno, regresamos a Vía Pública para comenzar el debate de hoy, marcado por supuesto por este escándalo que ha protagonizado Facebook. Vamos a saludar a quienes nos acompañan esta noche acá en el panel. Jorge Pérez, investigador del nuevo Instituto Milenio sobre los fundamentos de los datos de la Universidad de Chile y académico del Departamento de Computación de la misma universidad. Gracias por estar aquí esta noche. Gracias por la invitación. El doctor Gabriel León, académico adjunto del Centro para la Comunicación de la Ciencia de la Universidad Andrés Bello. Gracias por estar aquí. Muy buenas noches. También conocido como @GaboTuitero. Gabo Tuitero. Magdalena Saldaña, académica de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica. Gracias por estar también aquí. Gracias por la invitación. Y Jessica Matus, fundadora y directora de litigación estratégica de la ONG Datos Protegidos. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí esta noche. Bueno, hay mucha información que va surgiendo todos los días respecto a Facebook, distintas situaciones que van volviendo más complejo el tema, pero me gustaría que, pensando en aquellas personas que nos están viendo y no tienen claro de qué se trata esto, que expliquemos por qué esta vez se está hablando de una situación más grave que lo que uno pudiese haber pensado antes, que efectivamente nuestros datos podían estar expuestos. Gabriel. Yo creo que el cambio de paradigma hoy, con estos casos que hemos visto en los últimos 5 o 6 años, tiene que ver con la forma en la que se acceden a datos que uno explícitamente no entrega. Uno puede entender que datos personales pueden ser, por ejemplo, el nombre, el root, tu situación personal, ¿cierto? Un montón de datos de esa naturaleza. Pero el trabajo nuevo que hicieron los psicólogos de Cambridge el 2003 y el 2015 permitió extraer información tremendamente sensible y personal a partir de las páginas a las que tú le haces like en Facebook. Ellos hicieron una base de datos con 57.000 personas. Le sumaron 53.000 páginas distintas, marcas de chocolate, de auto, bandas de música, frases motivacionales, un montón de páginas que hay en Facebook. A todo lo que tú le colocas ese like. Y con eso hicieron una matriz y a partir de esa matriz comenzaron a buscar correlaciones. Y de esas correlaciones ellos pudieron predecir información que previamente habían obtenido con datos psicológicos que les hicieron a los voluntarios que participaron en este estudio, que fue a través de una aplicación de Facebook que se llamaba My Personality. La potencia de ese algoritmo para determinar características tuyas es impresionante. Ellos podían después, solo a partir de los likes que tú ponías en Facebook, con un 95% de certeza, podían determinar si tú eras, por ejemplo, afroamericano o caucásico. Podían determinar con un 88% de certeza si tú eras un hombre homosexual. Y esa información es tremendamente sensible y a lo mejor tú nunca la viste, pero ellos la podían obtener solamente a partir de este tipo de análisis. Y ese es el gran cambio, creo yo, que hay hoy en día. No tiene que ver solo con lo que uno explícitamente informa,
sino que con lo que el sistema puede averiguar a partir de tu comportamiento en redes sociales. O sea, puede determinar tu perfil, puede determinar, por ejemplo, cuáles son tus temores. Rasgos de personalidad, de hecho, exactamente. Después ellos en otro estudio hicieron un algoritmo que automáticamente analizaba esta información y generaba perfiles psicológicos. Y esos perfiles psicológicos describían a las personas mejor que seres humanos que los conocían, sus amigos, sus colegas y su pareja. Entonces, tenían una herramienta informática que puede analizar una cantidad gigantesca de datos muy rápido y generar perfiles psicológicos muy precisos. Y eso puede ser explotado, por ejemplo, por empresas que pueden identificar ciertos perfiles de personalidad y generar publicidad dirigida a ti o por campañas políticas. O propaganda. Bueno, por ejemplo. Un punto para decir ahí, porque ese estudio que tú mencionas es súper simple, no es un Claro, algoritmo, exactamente. es una regresión lineal. Como que tiran una línea nomás sobre eso y los métodos que se usan hoy día son muchísimo más complejos y muchísimo más certeros, digamos. O sea, en este caso era un estudio bien simple porque era de likes y después clasificar a la persona entre que si le gusta o no le gusta alguna cosa. O sea, ¿sí? claro, uno Pero presume que si en solamente el con fondo los likes puede saber eso, claro, me imagino lo que puede averiguar eran con algo más complejo. Eran psicólogos y estadísticos, ¿sí? Sí, psicólogos expertos en datos. Que usaban Big Data porque usaron 50.000 ejemplos, ¿sí? O sea, desde ahí a pasar a una red social o un sistema como el que tiene Facebook, que tiene esencialmente los datos de todas las personas. Supongo que todos tienen Facebook aquí, ¿no? Yo no, ni WhatsApp, ni nada. Nada. No tienen nada. O sea, no tengo nada que que sea de Facebook, digamos. Ah, ok. O sea, WhatsApp es de Facebook. ¿Y qué usas? ¿Telegram? Telegram sí Telegram. lo uso. ¿Y te da más confianza que cualquiera de las otras aplicaciones? Es que esencialmente un poco todo lo que pasó ahora, de hecho que se habla de fuga, pero no es fuga realmente. No, o sea, los datos estaban ahí, no es como que se perdieron por un hoyito y se salieron, no. O sea, sí, que se habla de filtración. Se habla de filtración, de fuga, ninguna de esas palabras son certeras para decir lo que está pasando, ¿sí? Y esto lo único que hace es como más mostrar algo que la gente que trabaja con datos ya lo sabía. Ahora es interesante que te peguen así como un portazo en la cara para que remezca un poco a la gente. Es como esto que parece inocuo de poner una foto no es tan así. Y yo quisiera agregar que a lo que tú dices, que me parece súper importante y súper certero, que claro, hasta ahora yo creo que éramos más conscientes de lo cool que se puede hacer con los datos, ¿cierto? Como que, hay un algoritmo que predice lo que tú vas a hacer y es súper asertivo y en realidad te conoce mejor que tu pareja. Pero en realidad yo creo que aquí la polémica es que ¿qué hacemos con eso? No es solo que nos volvamos súper buenos para predecir lo que va a pasar y que podamos decir si esta persona va a votar por X o por tal, sino que influir en el comportamiento de las personas. Entonces yo creo que esa es tal vez el cambio que hemos visto con este portazo que decías tú que nos llegó, porque en realidad si somos conscientes de que vivimos en un mundo de Big Data, ¿cierto? Ya hay mucho dato dando vuelta de la gente. El problema es que estos datos se pueden utilizar para hacer algo que va a influir en la política de un país. O sea, no va a afectar a ciudadanos Justo eso es lo que quería preguntar, en el fondo. ¿Cuánto de esta información que se tiene puede terminar influyendo, incidiendo en un proceso electoral, en lo que ha pasado, por ejemplo, se ha planteado con la elección en Estados Unidos o con lo que pasa en el Brexit? ¿Cuánto puede influir finalmente en los destinos de un país? O sea, mira, fíjate que este caso de Facebook termina siendo muy emblemático porque es la primera vez en que se cuestiona, yo creo que es la polémica más grande en cuanto a datos personales que tiene una red social, la red social más utilizada en el mundo. Y siempre si pensábamos que el modelo de negocios que tiene Facebook y muchas otras redes sociales es justamente el anuncio que pueden hacer empresas de distintas cosas, es hasta dónde llegó el anuncio para fines diferentes al ofrecimiento de un producto o de un servicio. Entonces, en este caso, en que justamente como dice Magdalena, que terminan las redes sociales influyendo, determinando, manipulando incluso a electores que están en Facebook, es como de qué manera esa misma información, que es el Big Data, que lo vemos presente, que esta acumulación masiva de un montón de información de personas, cómo lo podemos utilizar para un buen fin y no tal vez un mal fin que fue la manipulación. Ahora, yo creo que independiente de que las redes sociales fueron muy determinantes tal vez en las elecciones de Estados Unidos o en el caso del Brexit o también, por ejemplo, en el caso de Duterte en Filipinas o en Kenia también, porque ahora se están investigando distintas otras situaciones en que Facebook mismo asistió a los candidatos para un mejor aprovechamiento de las herramientas que tenía la red social. Entonces, yo creo que este es el momento como para decir, ok, nos han sido transparentes con los usuarios
y no han sido transparentes porque en el momento en que nosotros hemos aceptado, hemos consentido en esas políticas de privacidad, en esos términos y condiciones, no nos dicen en definitiva cuál es la segunda derivada del uso del dato. Quiero llegar después a eso, con lo legal propiamente. Bueno, es que ese es el otro problema que tiene que ver también con transparencia por parte de, de las redes. ¿Y si lo lees, no lo vas a aceptar o no lo vas a aceptar? La verdad es que finalmente el término de condiciones al final igual dice estos términos y condiciones pueden cambiar cuando Facebook quiera. Además. Y te va a mandar un mail, cambiaron y los vas a leer. Sí, es un juego de muy chico a grande. No es razonable esperar que las personas que están ahí vayan a leer los términos y condiciones. Además que todos lo hacen bonito para que uno pueda, no sé, pueda entregar información, compartir y creer que uno está usando Pero, Jorge, el sitio. En esos casos, cuando el usuario, el que se ve tal vez expuesto digamos, a abusos, porque esto fue un uso y un abuso de información personal, existen otras herramientas para poder salvaguardar esa posible vulneración de derechos. Y por eso es súper importante que existan organismos que velen por la protección de esa información y que no sea el usuario el que tenga que asistir a través de un juicio para poder restablecer esa vulneración a su derecho. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, lo que pasa, Facebook en otros países, en la Unión Europea, ha sido condenado a pagar sumas altas de multa por infracción a las leyes de datos. Entonces yo creo que al final todo esto se reconduce porque tú ves, en este minuto la FTC, que es como el órgano como de protección del consumidor en Estados Unidos, está investigando a Facebook por sus prácticas de privacidad. También está siendo investigado en la Unión Europea, pero nos quedamos como, ¿qué pasa en América Latina? ¿Qué pasa en cada país? ¿Qué pasa en Chile, por ejemplo? Pero incluso el uso de la palabra, por ejemplo, usuario, si las personas que entran a Facebook, ellos no son los usuarios de Facebook. Los usuarios de Facebook son las empresas que entran y pagan por aviso. Exactamente. Las personas que entran a Facebook son el producto de Facebook. Pero yo creo que, por ejemplo, ese tipo de mensaje, cuando Facebook se vende a sí mismo como una plataforma que te permite conectarte con tu familia y con tus amigos. Esa es la misión. Desde el principio, claro, y uno nunca se cuestiona, oye, me están dando un servicio gratuito para conectarme con mi familia y con mis amigos, ¿qué diablos gana esta empresa? Y yo creo que ahí justamente es donde los propios usuarios, cierta palabra más empleada acá, deberíamos tener claro que nosotros somos al final un commodity. Nuestros datos se convirtieron en algo tremendamente valioso y nosotros aceptamos, a la buena o a la mala, ¿cierto?, entregárselos gratis a Facebook. El punto acá es cómo se regula ahora esa información y probablemente vamos a terminar con un modelo donde uno va a tener que consentir cuando esa empresa quiere usar tu información en particular. Y yo creo que vamos a ir un poco hacia ese modelo que emerge desde la investigación biomédica, cuando uno consiente que se haga un estudio con uno. Bueno, cuando yo voy a entregar mi información para que alguien haga un negocio, bueno, tal vez tenga que consentir ese uso específico. Sin embargo, va a haber una batalla porque Facebook vive de eso. A él le interesa tener muchísimos datos. No va a querer ese tipo de regulación y probablemente que te lo pregunte caso por caso, no al inicio una sola vez y nada más. Es un problema lo del consentimiento informado. Un problema en el sentido de que qué tan informado puedes estar para dar ese consentimiento. Y es muy ¿cierto? chico o grande. Es muy chico o grande porque resulta que además es difícil informarte los alcances que puede tener el uso de tus datos, ¿cierto? En muchos casos ese alcance es desconocido e inimaginable. Lo que puede pasar con nuestros datos en el futuro, yo creo que muchos habíamos pensado que los datos ayudan a la política, ¿cierto? Lo hemos visto, supimos en 2008 cuando ganó Obama, que fue el presidente de Facebook. Sí. Y después, la elección de Facebook, después vino la elección de Twitter. Ahora son las elecciones de las fake news, de las noticias falsas con Trump, ¿cierto? Pero en realidad es difícil tratar de adelantarse un poco a cómo se van a usar estos datos. Entonces, cuando uno habla del consentimiento informado, a eso voy, que qué tan informado puede estar uno si en realidad tal vez ni siquiera pensamos que, mi dato terminó informando esta empresa, que yo jamás quise que tuviera mi información y que yo jamás pensé que en realidad, además de accesar que quién soy, que dónde vivo, que no sé, que qué equipo me gusta, además sabe que yo le dije quizás qué cosa por mensaje interno a esta otra persona. Y que sabemos que también hay, y que además tiene todos mis amigos, sí. Una cosa que a mí me parece preocupante, porque el Internet y la web es algo muy bueno para la sociedad. Incluso para la gente que no tiene Internet, es bueno que exista Internet. Sin embargo, lo que se pensaba de la web era que iba a ser una cuestión que iba a empoderar a todas las personas, que las personas iban a poder compartir y iba a ser totalmente descentralizado. Ya no íbamos a tener la agencia de prensa central que establece cuál es la verdad. No, estamos en una cuestión completamente diferente. El problema es que nos estamos yendo de a poco de nuevo a esta arquitectura centralizada, donde son un par de empresas por las que pasa toda la información. Entonces yo ya no tengo el poder de mis datos, yo ya no soy dueño de mis fotos.
Facebook es dueño de... Me interesa ese punto, porque a lo mejor alguien que nos está viendo va a decir, bueno, sí, yo tengo claro que van a usar toda mi información, me da lo mismo, ahí está. El punto de lo grave es lo otro que conversábamos acá. Finalmente, ¿cuánto puede influir en las decisiones de un país? ¿Cómo puede influir en las elecciones? ¿De qué manera eso puede ir ocurriendo? Mencionabas tú algo, Gabriel, sobre que podían predecir los temores. ¿Puede que por ahí de hecho, se pueda hacer propaganda? En el estudio del 2013 cierran ellos diciendo que ellos reconocen el potencial que tienen esos resultados justamente para hacer, por ejemplo, publicidad dirigida. Ahora, en términos generales y en términos históricos, la propaganda se ha usado históricamente para definir el futuro de los países. Y muchas veces esa propaganda es mañosa, es mentirosa, es tergiversada, sacan cadáveres políticos, ¿cierto?, del closet. El punto es que ahora la gigantesca cantidad de información que tiene les confiere un arma que es enorme. Facebook debe tener 2.000 millones de usuarios. No hay ningún país que tenga esa cantidad de gente. Y tienen datos, pero absolutamente de todos los tipos posibles. Leía que acá en Chile el 50% tiene. 10 millones, ¿no? ¿En Chile? Sí, 10 millones de cuentas. O sea, 10 millones de cuentas. Activos, 7 millones. 7 millones activos. Es una cantidad de información impresionante. Entonces, cambió la forma en que se hace. Antiguamente se hacía a través de panfletos, a través de periódicos. Había otro tipo de estrategias. Hoy en día, el que sepa usar la información, por ejemplo, el que sepa cómo manejar esos datos, tiene una herramienta que es tremendamente poderosa y que sobrepasa, no sé, varios órdenes de magnitud, la potencia que antiguamente había con panfletos, con periódicos, con entrevistas en radio. O sea, es más escalable. De hecho, es más o menos parecido a una franja electoral, pero la diferencia es que es muchísimo más barata y muchísimo más efectiva porque está yendo directamente a las personas que le interesan. O sea, personalizado el mensaje. Respecto a manipular elecciones, yo creo que es mucho decir, pero porque no es distinto a una franja electoral en la televisión. Claro. La diferencia pero es que la franja es más masiva. O sea, el mensaje digamos general. Que es menos eficiente, menos efectiva y más cara. Claro. Entonces, lo que pasa con estas tecnologías, que le llaman tecnologías exponenciales, que hacen todo eso muchísimo más barato. Entonces, como dice Gabriel, en el fondo tú puedes ir directamente a la persona, te gastaste menos de un centavo de dólar en llegar directamente a la persona, te sale mucho más caro poner una paloma en la rotonda que no sabes cuántas personas la va a ver. Claro, entonces, pero hay un tema de escala que... El punto es cómo esto puede afectar procesos democráticos, la democracia de cualquier país, porque una tendencia que se está dando ahora es que se están creando burbujas digitales. Entonces, las personas, por ejemplo, que están en Facebook o que están en Instagram, por ejemplo, si tú siempre estás mirando, claro, bueno, sí, son la misma compañía, pero si tú eres una persona que está mirando, por ejemplo, que te gusta ver videos o fotos de gatitos, Instagram te va a mostrar videos de gatitos, pero resulta que a ti no te molesta ver videos de pájaros, pero Instagram nunca te los va a mostrar porque sí. Entonces y lo mismo pasa, imagínate esto a nivel político, si yo soy xenófobo, si estoy en contra de la ley de aborto o de la ley de identidad de género, o lo que sea, lo que me va a terminar mostrando siempre la plataforma va a ser información de lo que yo pienso. Y yo voy a entender de que yo pienso, que todos piensan igual que yo. Ahora, porque eso es lo que hacen las redes sociales. Entonces, esta burbuja, por eso te digo, es súper peligroso porque... por eso esto es carne de cañón. O sea, te muestran información que no es toda la información. Entonces, el Internet no termina siendo la Internet pública, abierta, colaborativa, que era lo que se imaginaba uno de los fundadores, uno de los creadores de la WWW en su carta que publicó hace una semana atrás, que decía: las redes sociales han matado como la imagen o lo que nosotros esperábamos de Internet. O sea, un mejor ejemplo es Wikipedia, que terminó siendo un repositorio colaborativo donde se incluye información, pero las redes sociales no están cumpliendo ese objetivo y al contrario, lo que están haciendo, porque Facebook no es Internet. Y lamentablemente se cree que Facebook sí lo es y no es. Jorge, ¿querías decir algo? Sí, en el fondo ese es el peligro de tener una, dos, tres o contados con los dedos de una mano empresas por las que pasan toda la información y su fin finalmente es hacer más utilidades. La Wikipedia, por ejemplo, su fin no es hacer utilidades y por eso sobrevive, pero sobrevive igual a pena, ¿no? O sea, Facebook debe ser de las empresas que tiene más plata en el mundo porque tiene un modelo de negocio. Entonces ahí donde como que entran como a competir. Si su misión es conectar a la gente, no, su misión es vender avisos. Sí, como que en el fondo se cuestiona ahora el modelo de negocios mismo de Facebook, que es la vigilancia masiva, que es el tratamiento de información, como un poco a espaldas del usuario. Ahora Mark Zuckerberg está intentando hacer esfuerzos por recuperar la confianza de una entrevista, después apareció un inserto. Pero tiene inversionistas que, o sea, él es el director de la empresa, pero no es
O sea, tiene No, un el montón de gente que pone plata ahí. Yo creo que él posiblemente pueda tener la mejor intención, pero no es fácil, ¿no? ¿Cómo lidias con eso? Con los otros que toman las decisiones. Pero, o sea, claro, si el tema finalmente es súper lucrativo y es súper eficiente y lo hacen súper bien, es increíblemente Ahora, este boicot bien que están haciendo algunos, intentando. Leía por ahí que hasta Elon Musk lo había hecho, que era como borrarse de Facebook. Yo intenté uno, de haber sido el 2009. ¿Ya? El 2009, y traté de convencer a todos los chilenos que nos saliéramos de Facebook y exigiéramos $1 para que nos volviéramos, porque lo que yo quería probar un punto. Yo quería probarle a toda la gente que nosotros éramos el producto y que no iban a pagar para volver, porque si todo Chile se sale masivamente de Facebook, el que pierde es Facebook. ¿Sí? Pero con la sensibilidad que hay ahora... El que pierde la ¿Lo conseguiste? No, pues me fui solo. pero Todos mis amigos me dijeron... Es que a lo mejor no, ahora, uno solo no. con la sensibilidad que existe ahora por el tema, a lo mejor te resulta. Tal vez debería ser un llamado. Ya no estoy dentro. Pero ya tiene un perfil lo que quería falso. era probar un punto, era más un statement político que otra cosa. Era como, partió como algo súper razonable, pero ya el 2008 ya era una cuestión que se notaba para dónde iba. Y lo que yo trataba de convencer, al menos a mi círculo, era de que nosotros somos el producto, nosotros no somos el usuario. Bueno, yo creo que ese punto es súper importante, porque hoy en día está la sensación de que somos usuarios de estas redes, que nos ayudan a conectarnos, que uno comparte fotos, que lee noticias. Facebook debe ser la segunda o tercera página más leída en Chile. Y no, pues. Entonces yo creo que es un muy buen momento para empezar a educar a la gente y mostrarle cuál es el modelo de negocio de Facebook y que se nutre de las cosas que uno pone ahí. Y en el fondo nosotros básicamente estamos regalando nuestros datos para que Facebook haga negocios con un montón de empresas. Es un muy buen momento para sensibilizar a la gente sobre eso. Yo creo que educación lo más importante. Exactamente. Entender lo que está pasando cuando tú pones una foto, entender que no es solo tú, que tú arrastras a un montón de gente, basta con que Facebook sepa cuáles son tus contactos y puedes saber información de las personas que ni siquiera están en Facebook. O sea, yo intento que no pongan fotos mías en Facebook, ¿sí? Pero a lo mismo, o sea, pueden ponerla igual. Entonces, igual ya salía información que incluso Facebook tenía, por ejemplo, el registro de las llamadas. Es que si tiene WhatsApp, pues, WhatsApp es de Facebook. Claro, está vinculado. Entonces, yo tenía WhatsApp también. Y cuando lo compró Facebook me salí el día antes que WhatsApp se cayera porque se estaban llevando todos los datos de un lado para otro. ¿Está escuchando todo lo que tú estás diciendo? Estoy seguro que sí. No, pero si tampoco es una cuestión... O sea, si lo que yo digo es que esto, lo que está pasando ahora te muestra que esa es la realidad y que no es... O sea, alguien lo podría considerar que es algo súper malo, ¿sí? Tampoco Facebook es la única empresa, o sea, pueden haber varias que hacen cosas similares. Un punto, nosotros en la Fundación Datos Protegidos, una de las cosas que pensamos como líneas de acción es justamente talleres como para concientizar. O sea, en Chile no existe un órgano o una agencia de protección de datos que vele por el cumplimiento de una ley antigua además del año 99, o sea, tenemos una ley de casi 20 años. Sí. Pero para nosotros es súper importante porque además son los niños los que están aprendiendo, que son los nativos digitales que nacieron con redes sociales, nacieron con Internet, los que están perdiendo también un poco la noción de la privacidad. Entonces, cómo a nuestros niños les enseñamos y cómo a los padres también de que deben ser más responsables respecto a la información que suben de sus hijos. Claro, porque al final están expuestos desde el primer día, pero porque los padres tomaron la decisión de estar subiendo sus fotos. O sea, por ejemplo, una tendencia en Francia es que los chicos que ahora que ya son adultos están demandando a sus padres por fotos que subieron de ellos cuando eran niños. Es una tendencia, ¿verdad? Entonces, cuando tú dices... Yo pienso que mi hijo me demandaría. No, pero el cuidado que tú tienes que tener, si quieres subir una foto de tu hijo, de todas maneras, bueno, ponle un emoticón sobre la cara, difumina el rostro, no sé, cosa que no pueda, porque esto con el software de reconocimiento facial, o sea, Facebook puede hacerlo todo, finalmente. O sea, y no solo Facebook, Instagram también. Los anuncios, especialmente para niños. O sea, nosotros hicimos un estudio, por ejemplo, de la percepción de los niños en cuanto a privacidad, niños entre 9 y 12 años, y el 60% de cada 10 niños tenía Facebook sin tener la edad suficiente para tener un perfil de usuario. Claro. Sí, bueno, preguntan ahí en Internet, ¿qué es lo que puede hacer finalmente el que está conectado a alguna de estas redes, sea de Facebook u otra? ¿Puede hacer algo? ¿Pero puede hacer para qué? Para que su información no sea utilizada de este modo. Subir menos información. Porque, por ejemplo, lo que tú estás ¿No diciendo... poner likes? Bueno, finalmente, si tú te quedas leyendo una parte, tú así scroll a una parte, y te quedas leyendo una parte, esa 5 segundos y ya hay información. Sí. Son datos, para mí esos son datos personales. Claro.
Pero igual hay ya Pero no sabes puedes que hacer va. nada, no Yo puedes creo que- cambiar la... No, yo creo que hay cosas que tú puedes manejar. Por configuración ejemplo, privacidad. pasa por lo que tú mencionabas del tema de la educación. Educar al usuario, malamente usado el término usuario, lo sabemos, pero si uno piensa, por ejemplo, mira, yo voy a subir una foto de mi hijo, pero en realidad voy a crear estos círculos en Facebook porque no quiero que todo el mundo vea la foto de mi hijo. Entonces yo me voy a asegurar de que, primero, que mi perfil no es público, entonces no lo va a ver todo el mundo, pero además me voy a asegurar que solo lo vea mi familia, o sea, ni siquiera los amigos, ni siquiera los conocidos. El problema no es ese, el problema es que igual Facebook tiene la foto de tu hijo Sí. y tú no sabes dónde va a terminar esa foto y en qué se va a utilizar. Exactamente. Entonces ya yo creo que el tema de la alfabetización digital y más específicamente la alfabetización en las redes sociales con respecto a cómo usa la persona la red social es súper importante. Y yo creo que uno de los efectos positivos de este escándalo, ¿cierto?, con Facebook, es que la gente va a tomar más conciencia. Ya, No sé pero si la gente tuviéramos va a que dar abandonar un Facebook, consejo, pero más ¿cuál consciente. sería ese? ¿Salirse directamente No, el de que Facebook? yo daría es lee los términos y condiciones Ya, completos Sí. y decide. ya. Pero si quieres igual tener Facebook. Por eso, No o sea, te queda lo que otra. tienes que leerlo y decidir. Yo estoy dispuesto a lo que está diciendo aquí y a que los cambien cuando quieras. Y si no estás dispuesto, sal entonces. Ahora, es como muchas cosas donde uno es consecuente, inconsecuente. Uno puede decir, ¿sabes qué? Yo me encanta, yo quiero que todo el mundo sea limpio y que no haya contaminación, pero igual no recicláis. ¿Me entendés? Es como, yo creo que son las mismas contradicciones que tienen que tener. Ahora, si tú no quieres ser contradictorio en este caso, lee los términos y condiciones, decide si es que estás dispuesto y entiende que cuando tú ponías algo ahí ya no es tuyo. O sea, Ya. la foto pasa a ser de Y una vez que aceptaste, ¿puedes hacer algo más? ¿Mejorar tu configuración de privacidad? Bueno, de hecho, Facebook parte con una configuración de privacidad que es casi nula y uno tiene que ir apretando botoncitos para ir levantando murallas. Entonces, Es al revés de lo normal. tener, Claro, que es exactamente, la tener publicidad por conciencia de eso. defecto. Una vez se busca, googlea a alguien, se va a Facebook y puede ver hasta las fotos de los compañeros de colegio. En cambio, otras personas, uno googlea a alguien, va a la foto y no se puede ver nada. Bueno, enseñarle a educar con respecto a que cuando uno parte con un perfil en Facebook viene completamente abierto y uno tiene que ir apretando botoncitos para al menos mantener cierto nivel de privacidad. Pero también enseñar en paralelo que eventualmente cualquier cosa que suban, aunque sea en el círculo más cercano, Facebook es el dueño. Entonces, enseñar a las personas que cuando usan esta plataforma, lo que están haciendo es entregarle de manera gratuita sus datos personales a Facebook para que eventualmente haga negocios con empresas. Si lo sabe y lo acepta, porque eventualmente uno puede aceptarlo y decir, ok, asumo el riesgo y lo voy a usar porque, no sé, soy fanático de Facebook, me encanta, no puedo vivir sin Facebook, pero que lo sepan. Yo creo que lo mínimo que podemos aspirar por una parte es que la población esté educada al respecto y por otro lado legislar. Yo creo que eso es el que esto haya pasado ahora, es una muy buena oportunidad para tenerlo en cuenta a la hora de tener que legislar sobre el uso de datos. Las terceras aplicaciones también, cuando tú tienes una aplicación que te pregunta quién fuiste en tu vida pasada Exacto. o de repente es mejor no saber qué Sí. personaje de Game of Thrones Sí, eres exactamente. y no entregar esa información que, aunque sea poca, ¿cierto? Como Sí. tú ya aceptaste, sí, acepto, vas a entregar la información a ellos también, si finalmente así fue como se llevaron los datos. O sea, una aplicación que te Exactamente. preguntaba cuáles son tu huella digital y tu personalidad y qué sé yo. Sí. Y la información salió por ahí. Entonces, en realidad, si uno evita ese tipo de cosas o evitas, por ejemplo, loguearte en otros sitios con la cuenta de Facebook, porque efectivamente es más fácil, ¿cierto? Sí. Te Voy piden a crearme registrarte. Sí. una cuenta en esta aplicación que sirve para hacer gráfico, PictoChart o algo Claro. por el estilo. ¿Quieres crearte una cuenta o quieres hacerlo con Google o con Facebook? Más barato, más fácil. Mucho más fácil Facebook, ¿cierto? Yo estoy logueada Sí. en un montón de cosas con Facebook, pero después yo misma digo, este es ¿Qué un estoy problema, haciendo? estoy siendo inconsecuente. Hay que tener cuidado con los términos y condiciones de WhatsApp también, porque van a cambiar ahora y lo que dice, o sea, ya hay como un preview de lo que va a decir y es que está autorizado para compartir tus datos con las empresas del holding, digamos, de Ya. tus datos de, digamos, imagínate, vaya tu conversación, ahora ya lo tienen todo. O sea, a ese nivel de Entonces, detalle. yo creo que, mira, podrías si tener la que cuestión aceptar. es súper... cuando Facebook compró WhatsApp, WhatsApp no tenía ningún ingreso, no tenía ninguna utilidad. WhatsApp todavía no hace utilidades, ¿sí? Sin embargo, lo compró en varios billones de dólares. Por algo. Entonces, ¿qué es lo que compró realmente? Compró todos los usuarios y compró todos los datos. Eso fue lo que compró. Sí. ¿sí? ¿Tú recomiendas Telegram o ustedes recomiendan Signal. otro? Signal es bueno. Signal, que es la otra. Signal. Telegram es ruso. Tampoco. No, lo me malo. gusta, a mí me gusta, ya. a mí me gusta, a mí me gusta. Sí, el tema es la Los términos están en diversificación. Pero Ya, al final pero es hay eso. aplicaciones Como- para Sí. comunicarte mucho. Sí. Y ojalá que... ¿Y Twitter que lo hemos estado bajando? Sí, fuera de- Twitter lo uso. Ya, Soy @Pérez. ya, @Pérez. ¿Y te genera un poco más de seguridad? No, pero sé los términos y condiciones y Ya. estoy dispuesto a ser inconsecuente por ese lado. Ahora, cuando se haga muy masivo, me va a salir también. Bueno, las últimas noticias en Europa
de hoy, de hecho, es que se está cuestionando y se está revisando las políticas que tiene WhatsApp desde el punto de vista de la seguridad de la información, ¿ya? Y porque ahora el 28 de mayo empieza a regir en Europa el Reglamento Europeo de Protección de Datos, ya que es mucho más estricto en materia de privacidad, eleva los estándares e incluso se está cuestionando si Facebook cumpliría o no cumpliría con esos estándares y de cierta manera podría incluso declararse ilegal el servicio de Facebook en Europa. En este minuto están en pleno discusión de qué pasa con esas, además, estos términos de seguridad que tiene WhatsApp, porque, por ejemplo, se usa WhatsApp para contactos profesionales, el WhatsApp Business. Entonces, de hecho, se está cuestionando y se está revisando si efectivamente se cumplirían esos estándares para que pudiera funcionar en Europa. Entonces vuelvo al punto de que qué pasa de nosotros, somos como una especie de ciudadanos de tercera categoría, porque no tenemos... ¿Ah? Sí, pues en América Latina. En América Latina es como, bueno, ¿quién nos defiende? Claro, ¿quién nos defiende en el fondo de estos grandes...? Sí. Lo que es interesante de ese desacuerdo es que va bien adelantado con respecto a otro, va bien adelantado en investigaciones. Sí, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero va a ser un tema que va sigamos a seguir afuera con un Facebook Live. Pero, exactamente, y de hecho tenemos una pregunta en la encuesta en Facebook para que voten con tranquilidad y seguridad. Muy bien, sus datos son nuestros. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Gracias a ti por la invitación. Vamos a una pausa y ya regresamos con más Vía Pública. Informaciones que han marcado este día. Nuestra causa no es hostil contra Chile. Con esa frase, Bolivia cerró sus alegatos en la Corte Internacional de La Haya. El miércoles es el turno final de Chile. Con media hora de anticipación comenzaron a llegar este lunes las delegaciones a la Corte Internacional de Justicia. Era la ocasión para que Bolivia presentara su último alegato oral en la demanda que busca obligar a Chile a negociar una salida al mar. Uno tras otro, los abogados endurecieron el tono. Para Chile no hay lenguaje que pueda implicar una obligación jurídica a menos que sea un lenguaje expreso y directo. Parece que para Chile aceptar una obligación jurídica consiste en ponerse una camisa de fuerza. Los 6 defensores de la causa boliviana que hablaron hoy insistieron en que ese país fue víctima de una invasión, que nunca ha dejado de reclamar acceso al mar, que las resoluciones de la OEA tienen valor jurídico e incluso que Chile pretende que esta sea una corte de derecho y no de justicia. Bolivia no tiene a quién acudir, excepto al derecho internacional. Y por lo tanto, por esa razón, Bolivia ha dado la vuelta a medio mundo para someterlo a esta corte. Y la pregunta es, ¿el derecho internacional, concretamente la Corte, tienen algo que decir en estas circunstancias? ¿O la Corte se limita a observar impotente y sin rumbo? Yo creo que efectivamente Bolivia está apelando una mezcla de emocionalidad, pero se salta la instancia jurídica e intenta, dentro de una contradicción. Uno de sus abogados dicen, queremos negociar, hay salidas creativas, no dicen cuáles, innovadoras, y otros dicen, la única salida es nuevamente el acceso al mar. A la salida de las 3 horas de alegato, los parlamentarios que acompañan a la delegación chilena atribuyeron a Evo Morales el deterioro de las relaciones bilaterales. Mire, Morales, que hoy día es un aspirante a dictador, porque esa es la verdad, es un aspirante a dictador en Bolivia, ha sido el principal obstáculo para poder tener una relación constructiva con Bolivia. Ese doble discurso de que fuimos a Chile y ofrecemos la mano al presidente Piñera, al mismo tiempo tiene que decir que pide disculpas por la cantidad de insultos e improperios a través de Twitter. O sea, yo siento que el gobierno boliviano juega una carta compleja, que es decir que tienen derecho a algo, pero el derecho parece que sería de otras características no jurídicas. Para el canciller Roberto Ampuero, Bolivia sigue distorsionando la realidad, negando la historia, buscando su futuro, dijo, en un espejo retrovisor. Chile no enclaustró a Bolivia. Ha sido el presidente Evo Morales el que mantiene enclaustrada a Bolivia en el siglo XIX. En el pasado, el presidente Evo Morales ha puesto un candado a las relaciones bilaterales, exigiendo territorios chilenos. Para el presidente de Bolivia, que por primera vez habló desde la puerta del tribunal, Bolivia seguirá buscando por siempre una salida al mar.
El Tratado de Paz y Amistad de 1904 no garantiza ni paz ni amistad. El retorno de Bolivia al mar no solo es posible, sino es inevitable. Al final de la jornada, tras dejar esperando a un grupo de periodistas en una frustrada entrevista y participar de una recepción protocolar en la Corte junto a los equipos chileno y boliviano, Evo Morales tomó su avión de regreso a La Paz. La delegación nacional, en tanto, se concentra ahora para su presentación del próximo miércoles. Y este lunes, exministros del gobierno de Michelle Bachelet salieron a cuestionar públicamente los cambios introducidos por la actual autoridad de salud al protocolo de objeción de conciencia establecido en la ley de aborto bajo 3 causales. El gobierno de la presidenta Bachelet fue un gobierno de transformaciones importantes y no tenemos ninguna duda de que las fuerzas conservadoras van a tratar de retroceder en ellos. No entendieron que la potestad de gobernar los chilenos se la entregaron al presidente Sebastián Piñera. La piocha de O'Higgins. A solo 15 días del cambio de mando, comienza a subir el tono del debate entre el bacheletismo y el piñerismo. Una de las mayores conquistas para la pasada administración, la despenalización del aborto bajo 3 causales, enciende el debate. Tras los cambios del Ministerio de Salud al protocolo de objeción de conciencia que permitirá a las clínicas privadas negarse a realizar un aborto bajo las 3 causales y aún así seguir recibiendo dineros del Estado, un grupo de exministros de Bachelet salió a enfrentar al gobierno de Piñera. Este cambio de requisitos limita los derechos de la mujer, especialmente de la mujer que está afiliada a una institución privada, y da muchas facilidades para que cualquier institución de una clínica pueda ser objetora de conciencia en forma institucional. Es, en definitiva, tratar de torcer por la vía de una medida administrativa. Aquí no se invitó ni al Parlamento, ni a las organizaciones de mujeres, ni a las exautoridades a conversar. Por lo tanto, efectivamente, esto es una decisión solamente unilateral. En paralelo, este grupo de diputadas que integran la Comisión de Salud llegaron hasta Contraloría para presentar un requerimiento, acusando que las modificaciones del gobierno atentan contra el espíritu de la ley. Creo que nadie se puede oponer a este cambio que nosotros hemos producido. No es posible entender que esto se lleve a una arena política o valórica en circunstancias que lo que aquí estaba en juego era la atención de cientos de mujeres que el servicio público en muchas circunstancias no podía atenderla porque sus capacidades han sido en este sentido limitadas. Ya la administración anterior de Sebastián Piñera nos acostumbró a la letra chica. No se trata de la defensa de un legado, se trata de la defensa de una visión de país. Nos parece que esto es justamente una ofensiva para tratar de pescar uno de los pocos temas que unen a la izquierda. Si la objeción de conciencia tiene que existir y si es institucional, también tiene que existir para todas las instituciones. Un debate que crece entre la actual y la exadministración sobre cambios que favorecen a algunos centros de salud privados que ya manifestaron su negativa a realizar abortos bajo las 3 causales que establece esta ley. Y una auditoría inmediata al Sename y cambios a la ley de adopciones anunció hoy el presidente Sebastián Piñera. Esto último reavivó las diferencias en el oficialismo, pues no se descarta incluir la adopción homoparental. Estoy acompañando a Susana Tonda a su primer día como flamante nueva directora del Sename. Me recuerda los tiempos que acompañaba a mis hijos al colegio. Similitud con el primer día de colegio, en que el proceso de adaptación fue a paso veloz, pues la directora del Servicio Nacional de Menores no solo fue entrevistada por el presidente de la República, sino que llegó hasta su nueva oficina con una serie de tareas pendientes, entre ellas la capacitación del personal. Uno se pregunta por qué personas han cometido abusos contra los niños. Ahí hay toda una tarea de educación, capacitación. Ahora, algunos de ellos no sirven para estar con niños. Yo estoy segura que la gran mayoría de los funcionarios del Sename están por vocación y lo que hacen, lo que necesitan es apoyo. Servicio que en el corto plazo enfrentará una serie de modificaciones, entre ellas la creación de la Oficina de Defensoría para Menores, un sistema de alerta temprana para prevenir los casos, un diagnóstico inmediato de la infraestructura de los centros y una inédita auditoría. Visitando todos y cada uno de los hogares del Sename. En qué estado y situación está cada uno de los niños, de forma tal de establecer un sistema de seguimiento permanente de la calidad de vida y del trato que están recibiendo nuestros niños. Queremos informarnos de inmediato cuando hay un problema, no conocerlo
décadas después. Además, el jefe de Estado anunció modificaciones a la ley de adopciones, eso sin cerrar la puerta a la controvertida adopción homoparental, en la que el oficialismo no tiene una única postura. Dado la poca cantidad de niños que hay en condiciones de ser adoptados, debiera mantenerse en parejas heterosexuales. Nosotros queremos matrimonio igualitario y con adopción, o sea, no vamos a cambiar porque hoy día estamos gobernando, estamos aquí en este patio, digamos. Será el juez el que va a establecer la prelación de qué familia va a ser sujeto susceptible de adoptar un menor. Adopción a la que el ahora jefe de Estado ya se había referido en campaña, explicando que no existirá discriminación por sexo, edad ni orientación sexual. Eso siempre que se resguarde el interés superior de los niños. ¿Qué prefiere, tener más vacaciones pero sacrificando feriados durante el año o mantener todo como hasta ahora? Los economistas también dudan. ¿Está de acuerdo con que se aumenten a 20 días las vacaciones en el año? Correcto. Ay, sí, pues sería espectacular, pues. Sería lo más lógico. No hay dos opiniones, todos queremos más vacaciones. Un proyecto de ley propone aumentar los días de descanso de 15 a 20. Hasta ahí, todo bien. Yo creo que todos chilenos estaríamos contentos, felices, pues. Pero están pensando en quitar feriados. ¿Y por qué? Para compensar. Injusto, pues. No estoy de acuerdo, pero yo creo que lo van a hacerlo igual. La propuesta original del gobierno es aumentar en 5 días las vacaciones por año, pero eliminando 4 feriados, una medida que el propio presidente del Banco Central pidió considerar con cautela. Lo importante es que al momento de definir esos ajustes, junto con una serie de consideraciones de bienestar de la ciudadanía, también se tenga claro cuáles son sus implicancias económicas. Porque una vez en el Congreso los diputados aprobaron solo eliminar del calendario el 12 de octubre, es decir, quitar solo un feriado por los 5 días extra. Se va a producir menos y los ingresos laborales van a subir menos de lo que otros habrían subido. No creo que en 4 días menos de trabajo se va a compensar trabajando lo mismo que se trabajaba antes. Es que el 74% de los chilenos no considera justo quitar feriados para implementar la medida. Yo prefiero que dejen los feriados para que sea equitativo para todos. ¿Y qué los 15 días cómo están? Exacto. Puede llegar un día feriado que coincida un fin de semana largo, por ejemplo. Puedes tener, no sé, pues viernes, sábado, domingo y lunes. Y hay algunos que hacen sándwich o piden vacaciones. Los feriados son más desordenados y por lo tanto te puede agarrar un viernes, te puede agarrar un martes, te puede agarrar un miércoles y los impactos son distintos, ¿cierto? Y por lo tanto tú estás sujeto a una variabilidad dependiendo de cómo caen estos feriados. Y eso hace que el impacto sea mayor y no solo por los efectos sobre los salarios y la eventual pérdida de beneficios, también mayores costos para las empresas. La pequeña y mediana empresa no tiene capacidad de reemplazar a estos trabajadores que van a salir con más días de vacaciones anuales porque su dotación es muy pequeña. Por lo tanto, esto supone un costo para la pequeña y mediana empresa, que encarece la mano de obra y que hace menos viable esta actividad. La discusión sigue abierta. Por ahora los chilenos dicen querer y hasta merecer más vacaciones, pero no están dispuestos a sacrificar los siempre bienvenidos y anhelados días feriados. Y según informaron las agencias de noticias internacionales, el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, habría visitado China, en el que sería su primer viaje al extranjero desde que asumió el poder en el 2011. Es una información que aún no es confirmada por ninguno de los dos países, según la agencia japonesa Kyodo. Es una visita que tiene como objetivo mejorar los lazos entre Pekín y Pyongyang, los que se debilitaron por el programa nuclear de Norcorea y por el respaldo de China a las duras sanciones en su contra en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y el FBI está investigando 6 paquetes con explosivos que fueron enviados a diferentes bases militares de Washington este lunes. La prensa local informó que esos paquetes contenían un material de polvo negro, GPS y un fusible. Todos fueron desactivados por las autoridades, quienes aún no confirman que hayan estado vinculados. 14 países de la Unión Europea se sumaron a Estados Unidos y expulsaron a diplomáticos rusos como parte de un gesto coordinado por el ataque químico contra un ex espía ruso en Reino Unido. El presidente de Estados Unidos ordenó este lunes la expulsión de 60 diplomáticos rusos acusados de espionaje y el cierre del consulado de Rusia en Seattle, mientras Dinamarca ordenó la salida de 2 diplomáticos, Polonia 4, República Checa 3 y Alemania 4. Canadá también expulsó a 4 funcionarios y Ucrania a 13. Rusia calificó estas medidas como un gesto provocador de Occidente.
Bueno, y antes de la pausa vamos a recordar la pregunta que les estamos formulando en el día de hoy en la página de Facebook de 24horas.cl. Tiene que ver con precisamente la discusión que teníamos en el debate. Ahí lo vemos ya en la pantalla. ¿Dejarías Facebook si vuelve a ocurrir un caso de uso inadecuado de información personal? ¿Sí o no? Están las alternativas y vamos a estar revisando los resultados al regreso de esta pausa. Ya volvemos. Vamos a revisar de inmediato los resultados de la pregunta que les hacíamos en el día de hoy en la página de Facebook de 24horas.cl. Vamos a estar con el resultado inmediatamente.